Ok, chicos, vamos a esperar a que se conecten los demás. Ok, ahora sí ya estoy grabando, parece que ya se restableció el internet. Qué bueno. Les comentaba, me he encontrado a veces con dudas como por ejemplo, si el hombre es, como dicen, tripartito, o sea, si son 3 unidades en el hombre, que si es alma, espíritu y cuerpo. Entonces, pues bueno, ya con esto entendemos a qué se refiere con la palabra alma, ¿no? Y podemos entender mejor a las pocas escrituras donde dice alma y espíritu, como es la de Hebreos, de pues, pues bueno, como dice que la palabra de Dios cortará lo más profundo hasta el tuétano y penetrará el alma y el espíritu. No se está refiriendo a que en nosotros hay un alma y aparte un espíritu, sino se está refiriendo que el alma es pues nuestra vida tal cual, es todo nuestro ser. Y el espíritu, que es lo que sí se refiere a la parte inmaterial de nosotros. Entonces, no es de que seamos 3 personas a la vez, somos vida. Dentro de la vida, pues podemos contemplar el cuerpo y la parte inmaterial, que es el espíritu. Pero el entender esto nos ayuda a quitar este tipo de dudas. Por eso es importante entender qué es lo que significan las palabras de acuerdo a la cultura en la cual fue escrita la Biblia, que es pues los judíos. Vamos a continuar con la presentación. De un momento, ahora es mi computadora. Sí, es que ni es mi computadora y... Ok, ahí está. Ok, entonces vamos a hablar de las palabras transliteradas. ¿Qué son las palabras transliteradas? Son esas palabras que se conservan del lenguaje original, pero con los signos y la fonología de otro lenguaje. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto. ¿Cuándo se usan las palabras transliteradas? Pues bueno, cuando no hay una traducción clara o precisa, como es el caso de las palabras que vimos en japonés, que es difícil traducir como si fuera de una palabra a otra palabra en español, entonces se tiene que hacer la explicación. Pues bueno, este tipo de, este tipo de dificultades que hay de un idioma a otro, pues se prefiere a veces nada más transliterar la palabra, hacerla con la fonología del, y los signos del lenguaje en que se está traduciendo, pero sin hacer la traducción como tal. También se translitera cuando tiene un significado especial de acuerdo al autor. Cuando esa palabra, aunque se pueda traducir, como la está usando, tiene un significado muy especial y muy específico. Y ahí, en vez de traducirla, pues bueno, nada más se translitera al lenguaje que se está traduciendo. También cuando se nombra o se designa a alguien o una función. Cuando son nombres o cuando son funciones, a veces también para no hacer nada más la traducción, se prefiere transliterar. Esto pasa, por ejemplo, con nombre. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos. También cuando se cita directamente lo que dijo alguien. Para respetar cómo lo dijo y qué fue lo que dijo, nada más se translitera, no se hace la traducción como tal, o se translitera y aparte se hace la traducción. En la Biblia hay muchos ejemplos de estas palabras transliteradas. ¿Qué ejemplos son? Por ejemplo, Cristo. Cristo es una palabra transliterada del griego que significa Mesías, que también Mesías es una palabra transliterada del hebreo que significa ungido. Esas palabras, si las tradujéramos tal cual, tendríamos que decir el ungido,
En vez de decir Jesús es el Cristo, tendríamos que decir Jesús es el ungido. Pero como tiene una alta carga teológica esta palabra, una representación muy fuerte de acuerdo al significado que quiere dar el autor, se translitera, se respeta cómo se está usando esa palabra en el lenguaje original. Por eso se traduce como Cristo Mesías. Lo mismo sucede con iglesia. Iglesia tendría que traducirse por asamblea y no se traduce tal cual, se traduce como iglesia, se respeta como se dice en griego. ¿Por qué? Porque también tiene una carga muy específica de significado esa palabra. Lo mismo logos, bueno, hay versiones que sí lo traducen como palabra o como verbo, pero hay otras traducciones que lo dejan tal cual, como logos. El nombre de Dios, Yahvé, también es una transliteración del hebreo. Si se tradujera, se tendría que traducir por yo soy, pero cuando lo traduces como que en español se pierde un poco, ¿no? En vez de decir Yahvé o Dios, escucharíamos yo soy. Entonces sí como que perderíamos un poco que se está hablando, que se está tratando del nombre de Dios. Satanás también es una transliteración, lo que significa es el adversario. Cada vez que está escrito Satanás tendríamos que traducirlo como el adversario. Bautismo también es una transliteración, se tendría que traducir como inmersión, pero como también tiene una carga teológica importante, se deja como bautismo. Aleluya, que era lo que veíamos la clase pasada, significa alaben a Yahvé, alaben a Dios. También se translitera, lo mismo que Maranata. Maranata significa Señor, ven pronto. También en unas traducciones se prefiere dejar la transliteración. Amén es otra transliteración. Tendríamos que decir así sea. Sí se dan cuenta que hay muchas palabras que solemos usar comúnmente, pero que no entendemos del todo el significado, pero está bien hasta cierto punto porque tienen un uso muy específico y que si lo tradujéramos tal cual, perderíamos ese énfasis o esa idea principal que se está dando en esa palabra. Diácono también significa servidor, presbítero significa anciano. Las palabras que hace, que dice Jesús, Talita Kumi, también es arameo y también es una transliteración. Significa, niña, levántate. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abba, Padre. Evangelio también es una transliteración. Significa buenas noticias. Kadosh, para aquellos que están un poco más familiarizados con el judaísmo, también es una transliteración. Tendríamos que traducirlo por santo. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta hay muchas palabras en la Biblia que son transliteradas y hay que meternos más cuando sean este tipo de palabras, cuando, cuando sea este tipo de palabras, para poder, para entender mejor el significado, porque si se transliteran es por un buen motivo. Entonces hay que entender esas palabras. Hay otro tipo de palabras que también hay que prestarle atención, que tienen también un sentido cultural o teológico muy importante, que no son necesariamente transliteradas, pero que sí tenemos que entender a qué significan, porque, pues bueno, de acuerdo a la cultura en la que se escribió la Biblia, tienen un significado muy especial que no es, que no va de acuerdo a lo que nosotros solemos usar. Digo, hay palabras que de acuerdo al contexto cultural o del autor tienen un significado más matizado y profundo del significado que solemos darle. Hay palabras que pierden su matiz al ser traducidas de una lengua a otra. ¿Como qué palabras? Vamos a ver algunos ejemplos. Amor, nosotros lo usamos nada más para referirnos que queremos a alguien y ya, ese es todo el uso. Y a veces hasta se mal usa, ¿no? Así como que, ay, amo mis tenis, ¿no? Pues bueno, si comparas el amor a tus tenis al amor de Dios o al amor a tu mamá, pues sí es como, como que estás quitando el matiz de cómo estás usando esa palabra. Los griegos sí le dieron matiz a esa palabra y usaron 4 palabras para especificar lo que es el amor, que es el ágape, filos, eros y estorge. Y cada uno tiene un sentido especial de cómo se ama, de cómo,
de cómo se aplica el amor en cierto matiz. Y cuando lo entendemos, empezamos a ver también ciertas diferencias. Y en la Biblia hace esas diferencias. Por ejemplo, cuando Jesús ama, siempre va a usar ágape. El amor de Dios y de Jesús siempre va a ser ágape. Tendríamos entonces que entender por qué es ágape. Pero cuando nos habla del amor que nos debemos tener como discípulos, usa la palabra filos. ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Por qué entre discípulos nos amamos como filos y por qué Dios nos ama como ágape? Ah, pues bueno, cuando entendemos los matices, entendemos que este ágape es un amor incondicional, un amor sufrido, un amor que siempre va a estar ahí. Y filos tiene que ver como con un amor de amigos, como un amor pues de comunidad. Entonces, pues bueno, ya empezamos a ver por qué hacen diferentes matices en la palabra amor, pero cuando se traduce, nada más vemos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, no vemos esas diferencias. También la palabra, que en griego hay dos palabras para referirse a la palabra. A ver, espero que me hayan entendido. Este, por ejemplo, palabra tiene dos palabras. Una es logos, que es con la que empieza Juan 1. En el principio ya existía el verbo, que se refiere a Jesús, pero también hay otra palabra que es rema, y que se usa para hablar de palabra como mensaje. Es curioso porque, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1, al final del capítulo, usa estas dos palabras, usa logos y palabra, pero cuando tú ves en la traducción, en traducciones normales, no ves la diferencia porque son traducidos como palabra, las dos, y no ves estas dos diferencias que en una parte se está refiriendo a logos, que se refiere más específicamente a la persona de Jesús, y en otra se está refiriendo a rema, que se refiere específicamente al mensaje. Entonces, cuando no vemos ese matiz, pues nos perdemos de esas diferencias en el texto. Algo más que suele ocurrir es, por ejemplo, que una palabra puede significar muchas cosas, pero pues nos perdemos un poco en la traducción también y nada más se traduce de una cosa. Por ejemplo, la palabra paracletos tiene varias acepciones en español y se traduce, por ejemplo, en Juan 14, versículo 16, como consolador. Cuando se habla del Espíritu Santo, que va a venir después de que Jesús sea crucificado, dice que el Espíritu va a ser paracletos. Y como es traducido, es como consolador, pero no es lo único que significa paracletos, tiene muchas acepciones. Otra acepción es en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que se usa para referirse a Jesús y que intercede por nosotros, o que es un abogado por nosotros. Si se dan cuenta, nosotros no entenderíamos de la misma manera un consolador que un abogado. Sin embargo, se usa la misma palabra. Eh, y en el sentido más básico de paracletos, es una muleta, es algo con el que te apoyas para caminar. Y lo usaban mucho los griegos para referirse a personas en específico, que eran personas que siempre te acompañaban para ayudarte. Era como un asistente personal. Entonces, esto aplícalo a lo que se está refiriendo la Biblia, al Espíritu Santo y a Jesús. Entonces, en, si se dan cuenta, le da un énfasis y un sentido más profundo a estas escrituras de Juan 14 y de Primera de Juan capítulo 2. Por eso es importante meternos a ver cuál es la palabra que están usando. Otros ejemplos de palabras teológicas son gracia, redención, herencia, adopción, santo, gloria, salvación, justicia, paz. Son palabras que algunas no solemos usar, algunas sí, pero que tienen otro sentido que el que comúnmente lo utilizamos en la vida actual y que tenemos que meternos a entender para poder comprender mejor cuál es este sentido. Y que sí, es talacha, porque comúnmente se nos facilita más ya una traducción ya más ligera, que pues bueno, ya estás leyendo y pues entiendes la idea general, pero te estás perdiendo de matices muy importantes que te ayudan a entender mejor el amor de Dios, que te ayudan a entender mejor el mensaje y que, créanme, cuando
te metes a estudiar estas palabras, de verdad quedas maravillado de lo que significa y de cómo Dios se muestra a través de su palabra. Vamos a ver un segundo video que para ver otro estudio de otra palabra que precisamente se utiliza en Efesios. ¿Se acuerdan en qué escritura se utiliza la palabra paz en Efesios? No. En Efesios 2, por ahí escuché a alguien. Y por ahí está sonando un celular. Bonita, ¿te puedo llamar en un ratito? Estoy en una Ah. clase con Miguel Medina. A ver. ¿Vale? Ándele, bye. Esperen un momento, déjenme. ¿Sí se acuerdan en qué escritura se usa paz, la palabra paz en Efesios? En Efesios 2 se refiere a Jesús con la palabra paz y habla precisamente de la división de dos pueblos. Y nosotros comúnmente entendemos la palabra paz como nada más la ausencia de conflicto o de guerra, pero vamos a ver a qué se refiere la palabra paz que en este video. Denme un momento, que esto está cargando. Los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempo. La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, ese es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú lees shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, mi paz les doy. Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene.
Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. Como ven, chicos, habían entendido la paz, como ahorita se explicó. Y a eso se refiere la Biblia, cuando habla que Jesús es príncipe de paz. A eso se refiere cuando habla de que debemos hacer la paz. No a que no peleemos, sino más bien a que trabajemos en conjunto, a que rehagamos lo que está destruido, lo que está enemistado. Y en Efesios precisamente lo usa en ese sentido, ¿no? De dos pueblos, los gentiles y los judíos, que están en enemistad. Pues bueno, hay una división, un muro de enemistad. Y quien hace la paz, quien restituye a estos dos pueblos como uno solo, es Jesús. Ahorita se entiende mejor. Entonces, es importante que nos adentremos mucho al significado de las palabras, que se pierden en traducciones dinámicas, en traducciones sencillas como la del lenguaje actual, la Dios habla hoy, o la Biblia para todos, o la NTV. Y que se reafirman más en versiones literales. Ahora, esto también explica el por qué usamos comúnmente la NBI. La NBI lo que hace es es hacer una versión dinámica, pero respetando las palabras que son profundamente teológicas. Por eso en la NBI se entiende la idea, pero te vas a encontrar con palabras que no son tan sencillas y que sí necesitas dedicarle un poco de estudio. Ahora, dirás, ¿yo cómo le hago para entender el significado de estas palabras? Tenemos herramientas, pero sí necesitamos meternos a estudiar en estas herramientas. ¿Cómo qué herramientas? Están los diccionarios bíblicos. Por eso son diccionarios bíblicos, porque no se ajustan a las definiciones actuales, sino de acuerdo a la cultura judía o griega y cristiana de ese entonces. Entonces, nos ayuda a entender mejor la definición de esa palabra de acuerdo a cómo se usa en la Biblia. Y también tenemos otras herramientas que en la primera clase les compartí. Déjenme, les comparto también esta pantalla. Por ejemplo, en la página de Biblia Paralela, tenemos una herramienta. Me dicen aquí que ¿para quién? No, a ver. Déjenme ver si esto carga. En Biblia Paralela tenemos una herramienta muy interesante para poder ver la definición de las escrituras, o de una palabra en específico. Cuando ustedes hablan la página de Biblia Paralela, hay una parte aquí donde estoy en el cursor que dice léxico. Ahí ustedes le dan y lo que va a hacer es desglosar el versículo en las palabras en las que se escribió originalmente. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Está en la versión Reina Valera de 1909. Entonces te pone qué palabra está usando en hebreo y cómo fue traducida en el principio. Y aquí
le puedes dar clic y te da la definición de la palabra y en qué otras escrituras se está usando. El hebreo todavía me supera mucho, entonces vamos mejor a una palabra en griego. Entonces vamos a revisar Juan 1, que es muy similar a Génesis 1, así que no varía tanto. En el principio era el verbo. Si se dan cuenta, aquí está como qué palabras se usaban en griego. En el principio era el verbo. Vamos a darle clic aquí a verbo. Y si se dan cuenta, aquí ya te dice qué palabra es, logos. Aquí te da pues, las traducciones de esa palabra logos, palabra, palabras, verbo, una palabra, una declaración, un discurso. Y acá abajo, van a necesitar traducir en su navegador. Y acá abajo está la definición de esa palabra. Dice que el logo es hablar hasta una conclusión. Es una palabra que es la expresión de un pensamiento, un dicho. Logos, palabra, se usa predominantemente de Cristo, expresando los pensamientos del Padre por medio del Espíritu. Hay otra definición. Es un término común, usado 330 veces en el Nuevo Testamento, con respecto a una palabra que comparte un mensaje o discurso. Es una comunicación, un discurso. También logos es un término amplio que significa razonamiento expresado por palabras. También cuando alguien escriba acerca de la razón, la palabra que va a usar va a ser logos. No solamente se utiliza para la palabra o verbo. Y abajo están en qué escrituras también se usa y bajo qué sentido. Entonces les recomiendo que le den una revisada si tienen internet a esta página y que le echen ojo a algunas palabras que les llamen la atención para que vean cómo se está traduciendo y en qué escrituras están siendo usadas. Entonces, esta es una herramienta y que es gratis si tienes internet y que podemos estar usando. Pues bueno, chicos, ya nada más por último, les voy a dejar una tareita. Necesito que anoten las siguientes palabras. De Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, que es, digamos, todo un segmento de ideas, hay palabras que son palabras importantes y que tienen un significado muy profundo. Dentro de esas palabras, escogí 7. Les pido que las anoten, que es santos o santo, que se usa en el versículo 4, predestinó, predestinados, que se usa en el versículo 5 y en el versículo 11, adoptados, que se usa en el versículo 5, gloriosa gracia o gloria y gracia, que se usa en el versículo 6, 7, 12 y 14, redención, que se usa en el versículo 7 y 14, herederos o herencia, que se usa en el versículo 11 y 14, y sello, que se usa en el versículo 15. Estas palabras tienen un sentido muy especial que no tiene el mismo sentido que con lo que nosotros las usamos actualmente y que les pido que las anoten porque las vamos a repasar o vamos a ver la definición en la siguiente clase, pero les voy a pedir que ustedes hagan el esfuerzo de ir a un diccionario bíblico o a la página que ahorita les mostré para que vean cuál es la definición o el concepto de estas palabras. Y las vamos a revisar en la siguiente clase. Bueno, chicos, pues esta sería la clase del día de hoy. Por problemas técnicos, ya no hicimos alguna otra interacción, pero espero que les haya ayudado. Ahora, ya estamos acabando este taller, no ahorita, pero en la siguiente clase va a ser la última que vamos a tener, porque ya viene diciembre y pues bueno, ya vienen los festejos de decembrinos, entonces ya va a ser más complicado que nos podamos estar conectando, digo, aunque pues bueno, la idea es que no estemos saliendo, pero sí,
es un poco más complicado. Entonces, la siguiente clase, que va a ser dentro de 2 sábados, va a ser la última clase, pero como todavía falta, pues ahorita lo que estamos haciendo es nada más quedarnos en el primer principio de este estudio, que es la observación. Nos faltaría la interpretación y nos faltaría la aplicación. Y eso es lo que vamos a hacer las últimas 2 semanas, en la semana 7, en la semana 8. Y vamos a requerir más tiempo que 1 hora. Entonces, lo que yo les propongo es que el próximo sábado estemos conectados 2 horas para terminar de ver bien estos aspectos. Y sobre todo, lo más importante es que nos expresen qué es lo que ustedes han estado aprendiendo al releer Efesios. ¿Qué es lo que a ustedes más les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más les ha impactado? ¿Qué es lo que no habían visto que ahorita sí están viendo? Esto los debe de llevar a este punto, a este tipo de estudio. Entonces, pues bueno, en la siguiente clase vamos a tener más tiempo, por eso les pido que lo aparten, mínimo, o bueno, va a ser de 2 horas. Entonces, para que ustedes ya estén preparados y podamos expresar qué es lo que hemos aprendido en ese tiempo. Entonces, pues bueno, nos vemos en 2 semanas, aparten 2 horas para ese tiempo. Empezamos a las 7 y vamos a acabar a las 9. No, sí, a las 9. Y pues bueno, con esa sesión ya estaríamos cerrando el estudio de Efesios. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar de lo que vimos hoy. Pues yo no quisiera extenderme, porque yo sé que algunos ya tienen otras cosas programadas, pero a mí me quedó duda en la diferencia entre símbolo e ilustración. Ok. Pero si A quieren- grandes rasgos, un símbolo solamente es la representación de un objeto, de un objeto literal a algo figurado. Y una ilustración puede ser, o más bien son muchos objetos o un objeto, pero que tiene diferentes partes o que se compone de una historia, de algo literal a algo figurado. Una parábola es lenguaje figurado. Se está refiriendo a una historia que comúnmente tendría que ser literal, pero para mostrar algo figurado o algo más allá de la literalidad de la historia. Entonces, esa es la diferencia, es la extensión. Un símbolo solamente es una cosa, un escudo, por ejemplo, un templo. Y una ilustración ya es más completo, son más de un símbolo o toda una historia. Por Por ejemplo, ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿ese es un símbolo? ese es un símbolo. Pero, por ejemplo, cuando Jesús ya cuenta una parábola, eso ya es una ilustración, porque ya es toda una historia, y ya dentro de la historia hay diferentes representaciones de algo. La historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, podría ser una historia literal, pero lo que hace es representar cosas con esa historia. Entonces, y pues bueno, está el levita, está el sacerdote, hay personajes, y esas representaciones, pues bueno, ya son extendidas. Entonces, pues bueno, ya eso ya se vuelve una ilustración. Ahorita lo que vimos del templo, si nada más se hubiera referido a que el templo somos todos nosotros, habrá sido un símbolo, pero también habla de la estructura, la piedra principal que es Jesús, las columnas que son los apóstoles y los profetas, y que ahí va a vivir Dios, bueno, que es morada de Dios, ya se extiende de una sola cosa a varios componentes, se vuelve una ¿Qué hace ilustración. una ilustración? Correcto, esa es la diferencia, la cantidad. Un símbolo solamente es uno, y una ilustración son varios, o uno con varios componentes. Miguel, por ejemplo, cuando se puso sangre en la puerta para que el ángel no les hiciera daño, ¿eso es un símbolo? Eso, cuando pasó, fue algo literal en el Éxodo, pero se vuelve un símbolo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablan acerca de la cruz, de la sangre en el madero, sí están refiriéndose a ese hecho literal como un símbolo, pero parte de un hecho literal.
Entonces, en el Nuevo Testamento sí es un símbolo. ¿Sí quedó claro? Yo todavía no. En el Perdón. Antiguo Testamento es algo que sí pasó, Maggie. Bueno, Ajá. ahora sí lo entendí. Es algo que sí pasó, es algo literal, algo que sí sucedió, sí pusieron sangre en las puertas, pero ya en el Nuevo Testamento, cuando habla de la sangre en los maderos, ya está siendo un símbolo, ya es una representación. Es correcto. Ok. Perdón, una ilustración puede ser como una ejemplificación. No, es que ejemplo es más general. Yo puedo ejemplar algo, pero no necesariamente uso símbolos o ilustraciones. Entonces, una ejemplificación es más general. Ok. ¿Alguna otra duda? No. No. Ay, que necesitamos muchas clases más, no solo una. Sí, me espanta que la próxima sea la última. Sí. Bueno, Pero bueno, esperemos en Dios y que el próximo año empecemos, como dices, con lo que sigue, ¿no? El segundo punto. la idea es hacer una serie de estudios de diferentes libros de la Biblia. Entonces, si ustedes quieren, vamos a continuar el siguiente año y vamos a analizar otro estilo literario. Pueden ser los evangelios, pueden ser narraciones, libros narrativos o históricos. O Isaías, que es tan variado, y Jeremías, que no, Sí, que traen también, tantas cosas. Ezequiel también. Ajá, Eso es como otro grado. Entonces yo creo que tendríamos que revisar todavía otros libros antes de llegar a Isaías y antes de llegar a Apocalipsis, porque sí son Más libros todavía. todavía más especializados. Pero sí me gustaría revisar antes otro tipo de literatura. Si se dan cuenta, ahorita de la literatura que revisamos, que es discurso, es una carta, aprendimos muchas cosas. Pero de la narrativa o del evangelio también aprendemos otras cosas, que también es importante entenderlas antes de meternos a la profecía. La profecía ya es un poco más avanzado. Entonces, eso sí me gustaría que lo hagamos un poco después. Ok. Bueno, pues hablando también por Raúl, que ya se fue a atender a nuestros discípulos, que llegaron, pero él también va a estar encantado de que podamos continuar. Ok, pues bueno, esa es la idea. Pero de todas maneras, pues bueno, espero que lo que hayamos estado viendo les haya ayudado. Lo que he podido grabar, lo he grabado, lo he subido a la página, a un canal de YouTube. Entonces ahí pueden revisar lo que hayamos visto, por si algo se les pasó o algo no les quedó totalmente claro, puedan revisarlo. Y si tienen alguna duda me puedan preguntar. Tienen mi teléfono, mi WhatsApp, y pues si hay algo que por ahí estén atorados, que no haya quedado claro, me pueden preguntar mejor. Y pues bueno, todavía la siguiente clase tenemos para poder interactuar, pero sobre todo para ver cuál ha sido el resultado de este proceso. Y ahorita se conectaron menos, pero la idea es de que los que estén conectados, pues bueno, les haya ayudado y hayan hecho las actividades para que sea de profunda ayuda y conocimiento hacia Dios. Espero que así sea para cada uno de ustedes y pues bueno, al final lo vamos a concluir con la siguiente clase. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Nada, Miguel. Margarita. Bueno, chicos. Gracias también a nombre de Raúl. Ok. Pues espero les haya ayudado esta clase y pues bueno, ahí estamos en contacto y nos conectamos en 2 semanas. Que tengan excelente noche. Igualmente, Igualmente gracias. a todos. Ay, a todos, un saludote. Que descansen, bonito Bye, fin. bonita. Igualmente, hasta luego. Bye, buenas noches. Buenas Bye. noches. En el servicio. Adiós. Bye.